a caminar sobre las aguas y empezó a caminar sobre un río, hermano. ¿Y sabe lo que sucedió? Que se lo hartó un cocodrilo. Literalmente se lo hartó, ¿verdad? Porque ahí quedó atrevido. Eso es ser atrevido, ¿no, hermano? El Señor Jesús actúa de diferentes maneras. Nuestro Dios va a actuar de diferentes maneras. El milagro que le hace a su hermano, que le hizo a su hermano, que tiene él aparte, no va a ser el mismo milagro ni de la misma forma que se lo va a hacer a usted. Aunque si él quiere, lo puede hacer, hermanos. Pero si usted, a través de la Biblia, podemos ver, hermanos, que el Señor hizo milagros de diferentes formas. A uno que escupió en la tierra, que le puso lodo, que a otro que andá, que vení, que no sé qué, a otro lo tocó, a otro no, a otro le dijo levántate. Dios, nuestro Señor Jesús lo hizo a su manera. A su manera. ¿Cuántos estamos dispuestos a que Dios actúe en nuestra vida a su manera? A veces no nos va a gustar, a veces no nos va a agradar, a veces vamos a decir, Señor, ¿y por qué me está pasando todo esto a mí? Estoy tratando de hacer las cosas bien, estoy tratando de hacer las cosas como a ti te agrada, Señor, pero viene esta gran tormenta, Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué pasa en mi vida? Pero eso, hermanos, nos ayuda a creer más, a confiar más en su palabra, en sus promesas. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Y la primera fe, si podemos enumerarlo, lo primero que viene a nuestra vida es creer que Dios existe. Pues que si alguien no cree en Dios, hermano, ¿cómo puede decir yo tengo fe? Y decir yo tengo fe, hermano, a veces lo ocupamos como de la buena suerte, como algo. La mayoría de gente dice, no, hombre, si yo tengo fe, yo confío en el Señor. Pero nuestras actitudes dicen lo contrario. Pero vamos a la Biblia, mis hermanos. Busque ahí en su Biblia Mateo capítulo 14, versículos 28. Mateo 14, 28. Dicen que cuando un soldado, hermano, lo que lo va buscando, ¿verdad? Dicen que cuando un soldado va en la guerra o va a un combate, hermano, siempre debe de andar cargado el fusil. Siempre debe de andar cargado esa arma, hermano, para cualquier cosa, hermano. Dispara. Y en esta oportunidad, hermanos, pues el pastor por diferentes circunstancias no pudo asistir, hermano, pero tenemos la escopeta cargada, como dicen, ¿verdad? Así que prepárese, hermano, para recibir palabra de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Y no lo que el pastor dice, sino lo que dice Dios a través de la Biblia, hermano. ¿Estamos dispuestos, hermano? Amén. Prepare su corazón a la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la bendición, Señor, del mensaje, Padre. Sabemos, mi Dios, que muchas veces llega la duda a nuestras vidas, mi Dios, pero a través de la palabra, mi Dios, podemos comprender y renovamos nuestra fe, Señor. También queremos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a enfrentar toda situación adversa, Señor, de la mejor manera, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos, habla nuestras vidas, habla el corazón de mis hermanos, Señor. Esa alma que está dispuesta a recibir de tu palabra sea edificada a través del mensaje, Señor. Palabra de Dios y no palabra de hombres. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Pues, hermano, parece broma lo que les estaba contando de este personaje, un pastor, hermano, que creo que fue en África, sí, en África fue, que estaba predicando de dijo, hermano, ya van a ver, dijo, y bueno, empezó a caminar y se lo comió el cocodrilo, se lo comió literalmente, se lo comió un cocodrilo por esa, ¿verdad? Después, hermanos, andaban esos sinvergüenza, ¿verdad? Magos, que son ilusionistas, y estaba uno que decía que él caminaba sobre las aguas y caminaba sobre la piscina, ¿verdad? Y tenía la piscina así preparada, y sabe que había hermanos que preguntaban y decían, ¿es cierto que puede caminar ese hijo del diablo sobre las aguas? Hermano, y así, pero después salieron unos programas que decían, revelando los secretos de la magia,
Y ese día descubrió, hermano, que había unos cristales ahí, justo hacia el nivel del agua en la piscina. Y en esos cristales él caminaba, y entonces todos decían, wow, decía, qué increíble y todo eso. El poder de Dios, hermanos, el poder de nuestro Señor Jesús, se puede manifestar de muchas formas, pero siempre es dentro de un orden, y tampoco debemos de abusar o tratar de obligar al Señor a que nos haga un milagro, a que nos dé algo que queremos, porque a Dios nadie le puede obligar, ni doblegar el brazo, o que yo, Señor, lo voy a poner en ayuno 40 días para que usted me sane de X o Y. Si es la voluntad de Dios, hermano, Dios va a decir, no. Y lo vivimos, hermano, mejor dicho, no lo vivimos, pero lo pudimos ver, lo pudimos observar, hermanos, cuando estaba bien enfermo este hermano que cantaba alabanza, que cantaba el Señor, el guatemalteco, ¿cómo se llama, hermano? Melgar, no me acuerdo el nombre. Julio Melgar, ajá, Julio Melgar. ¿Se recuerdan, hermano? No saben, tenía un cáncer, él bien grave, hermano. Entonces hicieron una campaña, hicieron una reunión, llegaron muchos pastores, llegaron ministros de alabanza y empezaron a cantar y empezaron a decir algo que se puso como de moda y todavía, a decretar salud, a decretar bendición y que vas a ser sanado y que vas a ser todo lo que pasaba, hermano, y tomaba el micrófono. Decía que iba a ser sano porque él tenía que bendecir a más generaciones, tenía que bendecir con la alabanza porque Dios tenía un propósito en su vida y decía que él iba a ser sano. E incluso una persona se atrevió a decirle, no aceptamos, Señor, no por respuesta. Eso, hermano, fueron palabras bien fuertes a mi manera de pensar. De todo lo que estaban ahí, hermano, solo hubo un pastor que bajó y le prestaron el micrófono. Recuerdo yo, vi las imágenes, vi el video, se agachó donde estaba el hermano Julio Melgar y le habló y le dijo, ya cumpliste, le dijo, ya tu etapa aquí, le dijo, y debes de irte atrás. Le dijo, no, Dios no te va a sanar. A muchos no le gustó, a muchos no le agradó eso. Y tal fue así, hermano, que pasó a la presencia del Señor, ¿verdad? Esperamos que en el nombre del Señor esté en su presencia. Pero ¿cuál es el punto de todo esto, hermano? Que Dios va a obrar conforme a su voluntad. Porque de lo contrario, hermano, si Dios sanara a todo el mundo, nadie moriría. Mire, hermano, nadie quisiera que se fuera nuestro abuelito, nuestro papá, nadie. Todos lo queremos tener siempre, verlo, hablar, oírlo. Pero llega un momento que parte del ciclo de la vida, hermano, que dice Dios, no, hasta aquí llegó, hasta aquí llegaron tus días, hoy venís a mi presencia. Es normal, hermano, que a veces no nos gusta, no nos agrada, pero así es. Entonces, a Dios no lo vamos a venir a impresionar, mira, Señor, que voy a dar esto, voy a hacer lo otro, voy a servir, voy a darte esto. No, hermano, mire, si hay cosas que las tenemos que hacer sin ponerle condición a Dios. No podemos condicionar, si me das esto, yo te doy lo otro. ¿Y por qué, hermano? Entonces, aquí en este pasaje, hermanos, de la palabra de Dios, y recuerde que la campaña es fe. La campaña de fe. Y se lo he estado preguntando, hermano, durante todos los anuncios. ¿Nos hace falta fe, hermanos? Amén, hermano. Yo en lo personal, hermano, así, en lo personal quiero decirle que sí me hace falta fe. Pero quiero decirle que también este año yo me he propuesto en mi corazón, y se lo he dicho al Señor, que va a ser muy diferente. Que voy a confiar más y voy a creer más en sus promesas. Y me voy a atrever un poco más. Y si es la voluntad de Dios, Dios va a respaldar, hermanos. Dios va a obrar. Dios va a obrar en nuestra vida. Y lo mismo puede ser en su vida, hermanos. Ahora hay cosas que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Mantenernos siempre congregándonos, no dejando de orar, no dejando de leer la Biblia. Tratar la manera de estar en obediencia a Dios. Y lo demás, hermanos, seguir creyendo y confiando. En una oportunidad estaba predicando y le decía yo, hermanos, acerca de que si tiene fe y le dice a este monte, muévete de ahí, se moviera ese monte. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted lo cree?
Entonces me dije, amén, amén. Entonces, ¿por qué no movemos el cerro de San Jacinto y lo vamos a meter allá al lago de Ilopango? Y todo así. Porque a veces no es tan así literal, hermano. Y todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida tiene que ser conforme a su voluntad. A veces de tanto insistir en algunas oraciones, Dios nos va a decir, tomato, ya vas a ver lo que te va a pasar. Ya vas a ver. Pero en el pasaje que acabamos de leer, hermanos, resulta que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos, bueno, hijos, vayan, se súbanse a la barca. Yo me voy a quedar aquí orando. Fíjese lo que se quedó haciendo nuestro Señor Jesús. Orando. Se quedó pidiéndole a Dios. Y a veces eso es lo que nos hace falta a nosotros. Orar. Confiar en Dios es orar, hermano. Confiar en Dios es hablar con el Señor. Pero vamos ahí a lo que dice el versículo 22. Regrese un poco ahí. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Aparte, a orar solo. Entonces, hermanos, como estamos en la campaña de fe, ¿qué es la fe? Y todos conocemos, la mayoría no podemos el versículo. No, hermano, no se lo puede. ¿Qué es la fe? ¿Alguien me lo puede decir, hermano? Si leerlo. Y la convicción de lo que no espera. No, en español, hermano. Se lo voy a poner ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. La palabra de Dios, hermano, dice que es certeza, es confianza. Bueno, ahí está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ha visto todavía. De lo que no hemos visto. Que es la fe, es certeza y es seguridad. Certeza y seguridad en Dios. Y ver eso, hermano, es que llegar a ese nivel es lo que nos hace falta. Llegar a esa certeza, a esa seguridad. Pero es que ahí vienen muchas dudas a nuestra vida. ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que yo estoy pidiendo está dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Está dentro de la voluntad de Dios. Pero hermano, no solo usted ha dudado de eso. En la Biblia encontramos personajes que dudaron también. El Señor les habló y les dijo y dudaron. Pero Dios va a dar algo, va a dar una muestra, hermano, de que lo que usted está pidiendo es conforme a su voluntad. Entonces, la fe, hermanos, es certeza, es seguridad y es esperar. Y es esperar, pero confiado y ver o imaginar. El pastor general, recuerdo yo que contaba una ilustración cuando predicaba acerca de la fe de un hermano que andaba en bus y no tenía vehículo y todo, pero que en cierto día dijo, bueno, voy a hacer la cochera del carro. Y empezó a escarbar y empezó a hacerlo. Y aquí va a ser la entrada, aquí va a entrar. Y que la mujer le dijo, ¿y qué estás haciendo? La entrada del carro, pero aquí va a entrar, aquí voy a poner el pica. ¿Cuál pica? Pues si no tenés nada, un día vamos a tener un pica en el nombre del Señor. Hasta que Dios obró en su vida y le dio ese pica. Hablando materialmente. Entonces, hermano, en primer lugar, la oración es parte fundamental de nuestra fe. Usted no puede estar creyendo, no puedo estar creyendo yo en algo si no oro, hermano, si no le pido al Señor, si no estoy yo confiado en el Señor. Señor, yo necesito esto, yo necesito lo otro. La oración es parte fundamental de nuestra fe, así como la lectura de la palabra. Mira el Señor Jesús, hermano. Es que antes de cualquier actividad, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer algo, hermano, si nosotros oráramos, fuera muy diferente. Incluso, hermano, antes de ir a pecar. Y usted dice, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, voy a ir a hacer. Le aseguro que el Espíritu Santo lo detiene y le va a decir, ¿qué estás haciendo? Necio.
cuando se está peleando usted en la casa. Señor, ayúdanos, Padre, intervenga en este pleito, Señor. Hágalo de varón. Y mire, se le va a quedar viendo su señor. Y este loco le hace. Eso sí, no cierre los ojos. Porque le puede caer un cacerolazo. No se va a fijar y un solo pelinquín le va a hacer la cacerola en la cabeza. Pero, hermano, mire, si nosotros oráramos en cada decisión que tomamos, en cada actividad que vamos a hacer, y lo ponemos en las manos de Dios y le decimos: Señor, tengo este proyecto, Señor, tengo esta decisión que tomar, Señor, ¿qué hago, Padre? Pero estar orando continuamente y pidiéndole al Señor antes de hacer cualquier cosa. Orar, hermanos, y pedirle al Señor. Hermanos, y nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, se fue de ayuno y de oración. ¿Cuántos días? 40 días. Antes de elegir a todos los discípulos. Y a veces uno quiere pasar, hermano, a lo loco. Hermano, usted va a decir: venga, pues. Ya oró, pastor, ya oró, líder, para hacer esa actividad. No, a lo loco, ¿verdad? No, hermano, hay que orar, hay que poner en las manos de Dios todo proyecto, toda actividad que vamos a hacer. Y eso es lo que cometemos, ese error. Voy a sacar un préstamo, dice alguien. Sí, amén. Si es de Dios, me lo van a aprobar en el banco. Y el banco, ¿quién no va a querer tenerlo a usted bien fregado? Sí, usted me lo aprobaron. Qué bendición, es de Dios. Y usted va y firma, ¿verdad? Ay, 20 años, 30 años. Y ya todo nos ha pasado, hermano. Ahora bien, yo no le digo que es malo sacar un préstamo, pero si usted saca un préstamo y sabe que lo puede pagar y lo va a pagar y la cuota y se va a pagar, eso no hay ningún problema. El problema es que ya tenemos uno y encima queremos otro y otro y otro. Y a veces hasta hay algunos que quieren mentir en la constancia de salario, es decir, que ganan más para que le logren prestar y después para pagar. Y todo eso es, hermano, porque no oramos y porque no le pedimos a Dios dirección, porque no le pedimos a Dios guía. Ese es el detalle, hermano. Entonces, en segundo lugar, hermanos, a pesar de estar en los caminos de Dios, a pesar de estar dentro de su voluntad, podríamos decirlo así, van a aparecer en nuestra vida tormentas, van a aparecer en nuestra vida circunstancias muy adversas. El Señor le dijo a los discípulos: váyanse, súbanse a la barca. Y ahí va. Ellos estaban obedeciendo al Señor cuando súbanse a la barca. Pero el Señor no les garantizó: miren, cuando vayan en medio de la mar, en medio del lago, no les garantizó el Señor que todo les iba a salir bonito. Solo les dijo: súbanse. Y ellos obedecieron a la palabra y se subieron. Mira ahí en el versículo 22 dice la palabra de Dios. Versículo 24. Y ya la barca estaba, perdón, en el 23 vamos a ver, hermano. Despedir de la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué sucedía, hermanos? Que empezó el relajo. ¿Alguien aquí, hermanos, alguna vez se ha quedado en lo oscuro o se ha quedado sin energía eléctrica en un pueblo? Amén. Sí, se ha quedado sin energía eléctrica en un pueblo. ¿Verdad que ahí sí bien oscuro, hermano? Y que no hay luna o que esté nublado. Pero no se ven ni las manos, hermano. No se ve nada. Ahora imagínense esa escena de oscuridad, de tiniebla, allá en medio de las aguas, y ya que le llueve y que le hace para arriba y para abajo. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de subirse a alguna lancha en Apulo? En Apulo, mamá. En el mar, en algún lugar. Y eso volaba cuando salen. Yo no siento que algunos les da alegría, les da risa y todo eso, hermano, pero en el día, hasta con chaleco y todo, ¿verdad? Y van salvavidas o que salvavidas, ¿verdad? Una vez a un amigo, hermano, que allá en
en una playa y se subieron estos compañeros y andaban medio tragueados, ¿verdad? Entonces a un amigo en un salto de esos que dio la lancha así, allá lo dejaron. Señor, dejaron al compañero. A dar la vuelta y ya estaba ahogando. Imagínense esa escena, hermano, del agua y todo, y ellos llenos de temor, llenos de miedo, llenos de ¿qué va a pasar? Hasta aquí llegamos, hasta aquí vamos a morir. Y sabe, hermanos, a veces hay temporadas que en nuestra vida llegan momentos muy duros, momentos muy difíciles, en los cuales usted se va a sentir solo, se va a sentir que hasta aquí llegué, hasta aquí pasó todo, ya no sé qué hacer, para dónde agarro, qué voy a hacer en mi vida. Puede ser inseguridad, puede ser problemas económicos, problemas de familia, enfermedad, lo que usted haya vivido. Pero ese momento duro, hermanos, fíjense que uno se enfoca más en el problema que en Dios. Se enfoca más en la situación, porque su pensamiento no está todo el día en Cristo. Su pensamiento está en cómo va a resolver eso que está viviendo, eso que está pasando. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi mamá? ¿Qué va a hacer de mi papá? ¿Cómo voy a salir adelante? Está enfocado nada más en lo que le está rodeando. Y, hermanos, en los peores momentos, Jesús no nos deja solos. En los peores momentos, cuando ya se le salieron las lágrimas, cuando usted hace ese suspiro, hermanos, que no puede ni agarrar aire. Cuando usted está llorando ahí, solo en su cuarto, y que solo le... porque no le alcanza el oxígeno, hermano. ¿Se ha fijado? ¿Nunca le ha hecho usted así? O sea, que ustedes no lloran, hermano. O sea, que ustedes nunca han chillado así, de chillar con dolor. Y entonces, ¿por qué me dejan a mí eso? No, el pastor es chillón, hermano. Creer todo el mundo que yo soy el chillón, hermano. Sí, porque mire, uno le dice, Señor, ¿cómo voy a hacer? Y a veces ni siquiera hablar puede. A veces ni siquiera hablar. Hace como 2 o 3 años estábamos pasando una situación bien difícil con la familia. Y le digo a mi esposa, voy a ir a orar. Ahí déjame, le dije. No me hablé ni nada, y me encerré en el cuarto, hermano. Pero, hermanos, yo no quería decirle, no encontraba palabras, no sabía ni qué decirle al Señor. Solo me senté, hermanos, ahí en el piso, y así literal empecé a chillar. Pero una chillada, hermano. Por eso le digo que uno solo le dice. Y lo peor, hermano, que no hay llorada sin moco. Amén, hermano. Ahí está uno así. Porque si no hay moco es un poquito falsa quizás la chillada. Pero cuando es real, es a moco tendido, amén, hermano. Si esa es la palabra, es a moco tendido. Pues el punto, hermano, que yo no le dije nada al Señor. Pero de repente, hermano, se empezó a venir paz a mi corazón y empecé a hablar con el Señor. Y sentí esa tranquilidad. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te estás abatiendo? Entregar lo que tenés que entregar, ponerte en mis manos y ya. Y ahí, hermanos, ahí tirado en el suelo, en el piso, hermano, ahí, está bien, Señor, sí, usted tiene la voluntad, usted tiene la última palabra, gracias, Señor. Pero ahí, hermano, viene la paz en el corazón, viene cuando uno es confortado por el Espíritu Santo y le dice, seguí adelante. Pero muchos de nosotros, hermanos, no queremos llegar a esa chillada. Hermanos, aquí en la noche de oración a veces lo vemos, ¿verdad? Hay un hermano, ¿verdad?, que de repente están llorando y qué bueno, mire, por lo que sea. Ni les voy a andar a preguntar, ¿y usted por qué lloraba, hermano? ¿Y usted por qué lloraba, hermano? Ni les voy a preguntar, hermano, ni me interesa. Ahora, si ellos vienen y me dicen, mire, pastor, dice que esto y esto, oramos. Pero hay otros que no, ahí también no. Ay, esta hermana siempre la veo llorando y es por gusto. Cada quien sabe su trato con Dios, hermano. Cada quien sabe su trato con Dios, hermano. Hermano, en el peor momento, Dios va a aparecer.
Dios va a aparecer. Y no necesariamente va a aparecer Jesús a darle lo que usted quiere, pero sí va a aparecer a consolarlo. Y no el Espíritu Santo es nuestro consolador, pues. Él va a hacer, mire, va a llegar y le va a agarrar el aire, incluso, hermano, hasta que ya los mocos. Mocoso, ya. Mira, cálmate, hija. Conozco tu sufrimiento, estás en mis manos. No te preocupes. Y eso, hermanos, eso a veces es lo difícil que nosotros lleguemos a creerle eso a nuestro Señor. A creer esa promesa de decir, no, aquí estoy yo, tranquilo. Porque mire lo que dice su palabra, hermanos. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. En la hora más oscura aparece alguien, hermanos, caminando sobre las aguas. Y si estaba oscuro y vieron al Señor Jesús, es porque Él, yo me imagino, pienso yo, es porque Él daba así luminosidad, por decirlo algo. ¿Y qué pensaron? Jamás, usted puede decir, yo no me asustaría, pastor. Pues sí, porque ya lo leí en la Biblia, ya lo leímos en la Biblia. Yo sí me asustaría porque eso ya pasó, ese sí quizás ser un fantasma diría hoy en día. Pero hermano, mire, cuando los discípulos lo vieron, un fantasma. Y empezaron a gritar del miedo. Pero Jesús llegó en el momento. Y usted no ve a Jesús corriendo. No ve a Jesús. Uy, se van a hundir los discípulos, mis niños. Ahí voy detrás, ahí voy a ver qué. No, tranquilo, hermano. Tranquilo, porque Él tiene el control de todo, hermano. Tranquilo. Y quizás nosotros queremos que el Señor actúe ya, en este momento, pero el Señor tiene el control. Y debemos de aprender a dejarnos guiar y a dejarnos controlar por el Señor. Porque en el momento difícil, cuando más está usted abatido, cuando más estamos preocupados, cuando más estamos dudando de lo que nos puede pasar, o le puede pasar a su familia, o le puede pasar a usted, o le puede pasar a alguien, no sé, hermano. Cuando en ese momento es cuando ya aparece el Señor Jesús, en el momento difícil, lo único que le va a decir quizás es ánimo, ánimo, sigue adelante. Usted, pero Señor, yo quiero este milagro. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Ánimo, hermano. Si usted está con Cristo, ánimo, hermano. Debemos seguir adelante. Ánimo, que Dios está con nosotros. Confíe. Porque si está en el momento duro, en el momento difícil, si Jesús le dice, ánimo, tened ánimo, tenés que seguir peleando la buena batalla. No aparece diciéndole, ánimo, hijos, que no sé qué, mire, ya aquí estoy. No. Llegó tranquilo. Hermano, honestamente, ¿quién de nosotros no quisiera que en el momento difícil, cuando usted la está pasando muy mal, ¿quién de nosotros no quisiera que apareciera el Señor Jesús y nos hablara al oído y nos dijera, hijo, aquí estoy yo, ten ánimo, anímate, hijo, sigue adelante, aquí estoy yo? Pero quizás usted no va a escuchar la voz audible de Dios de esta manera, pero a través de la palabra nos dice, ánimo, hijo, ánimo, debes seguir peleando, debes seguir adelante. Pero ¿por qué estoy pasando todo esto, Señor? ¿Por qué me pasan a mí las cosas, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo lo otro, Señor? Yo veo a otras personas que les va muy bien, que están muy bendecidos, que están llenos de salud, pero yo no. Ánimo, hijo, ánimo, hija. Yo sé los propósitos que tengo para ti. Ánimo, esta tormenta va a pasar.
esta tormenta va a pasar y pronto verás la calma. Entonces, hermano, mire, cuando Cristo aparece, nos va a decir: ánimo, cálmense, cálmense. Y luego, hermanos, vemos ahí la palabra de Dios, hermano, que le dice Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese, hermano, ese atrevimiento. Ahí es donde dice: es esperar lo que todavía no hemos visto. Poder mirarlo, mejor dicho, en nuestra mente, mirar todo aquello que todavía no lo tenemos físicamente. Es confianza, es certeza. Si Pedro le dijo: si eres tú, Señor, permite que yo vaya. Señor, si es tu voluntad, que esto que estoy orando, Señor, sea como conforme yo te lo estoy pidiendo, pero bajo tu voluntad, no bajo la mía. Y tener esa confianza. ¿Cuántos agarran los papeles, agarran su currículum y en el nombre del Señor, que este trabajo me lo van a dar? En el nombre de Dios, Señor. Y va con toda la seguridad, con toda la confianza, y le dicen no. Pues lo agarra nuevamente y se lo lleva a otro lado. Señor, en el nombre de Jesús, aquí sí. No. Aquí tal vez, Señor. No, es que usted no me oye, Señor. Y ahí estamos perdiendo la fe, hermano. Estamos perdiendo la confianza. Pero entonces el Señor Jesús le dice, en el versículo 29, y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué Pedro camina sobre las aguas? Algo que científicamente es imposible. ¿Por qué Pedro camina? Porque obedeció, porque se atrevió. Señor, si eres tú, yo quiero hacer eso que vos estás haciendo, Señor. Si eres tú, permite que yo vaya ahí. Va, vení. Atrevámonos, hermano. Atrevámonos a más. Dentro de la voluntad de Dios. Atrevamos a creer. Y entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Hermano, ya se imagina. Yo digo, hermano, que yo si hubiera ido así caminando sobre las aguas, me hubiera hecho los discípulos. Si lo ponemos en la actualidad, saco el teléfono y me tomo una selfie. O un video, porque si no nadie me hubiera creído. Saco el teléfono y los discípulos lo hubiera hecho yo caminando. Y todavía le hubiera hecho. Hubiera saltado hasta un bailecito quizás caminando, pero en medio de ese bailecito, en medio de ese andar de Pedro en las aguas, le empezó a azotar el viento y los rayos y los truenos y todo, pero Pedro de primero iba bien emocionado con su mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Iba bien, así, ¿verdad? Bien, hasta los discípulos, aquí vuelves, solo yo puedo hacer esto, y el Señor Jesús, mira, aquí vuelve. Pero su mirada en Jesús, pero de repente los truenos, ¡pah! ¡pah! El viento y esto y lo otro, y empezó a azotarle el agua. Entonces Pedro empezó a ver la oscuridad, empezó a ver los vientos adversos, empezó a ver los truenos, y le invadió el miedo, le invadió el temor. Apartó su mirada de Jesús y la puso en el problema, la puso en la tormenta, la puso en los vientos, la puso en los truenos. ¿Y qué sucedió? Que es entonces donde se empezó a hundir. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Apartamos la mirada que tenemos puesta en Jesús y empezamos a ver la deuda, la enfermedad, el problema con la familia. Empezamos a ver todo y nos olvidamos de que allá está Cristo, que aquí está Cristo, que tiene el control de nuestra vida. Nos olvidamos totalmente.
y nos empezamos a hundir igual que Pedro. Y cuando vamos para adentro, para allá, y llevamos el agua hasta aquí, Señor, sálvame, ayúdame, Señor. Y regresamos a la casa de Dios y hacemos compromiso. Y qué bueno, hermano, bendita prueba que nos acercó más a Cristo. Porque quizás si no es por medio de esa prueba, no nos acercamos, hermano. Señor, ayúdame, sálvame. Y nuestro Señor Jesucristo, hermano, le dice, mire lo que le dice, pero al ver, en el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él. La palabra hacia, hermano, es agarrarlo, así, arrebatarlo. El Señor iba tranquilo, así, Pedrito, vení para acá. Y le dice, se asió de él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Será que el Señor Jesús nos está preguntando en esta noche? ¿Por qué estás dudando, hijo? ¿Por qué estás dudando de mi palabra? ¿Por qué dudas que estoy contigo? ¿Por qué dudas que no te voy a dejar solo? ¿Por qué dudas que no te voy a abandonar? ¿Por qué dudas que la provisión va a llegar a tiempo? ¿Por qué estás dudando? Hombre de poca fe. Pero Pedro se atrevió, Pedro caminó, hermano, pero solo ese momento, ese instante que apartó la mirada de Jesús, fue cuando empezó a hundirse. Es por eso, mis hermanos, que usted y yo no debemos de apartar la mirada de Cristo Jesús. No nos alejemos de la casa de Dios, no nos alejemos de su palabra, no nos alejemos de la oración, hermano. Ahí es donde encontramos la fe, la confianza, la certeza, hermano, de lo que estamos esperando. Pero una vez usted empieza a fijarse en lo demás, hermano, ahí vamos para adentro. ¡Ay, Señor, ayúdame! ¿Cuánto, hermano, honestamente, cuántas veces ha dudado usted? Amén. Sí, hermano, ha dudado. ¿Sabe? Muchos dudamos. ¿Y si me muero? ¿Qué va a pasar con mis hijos? O sea que usted cree que Dios no los va a cuidar. Es duro, hermano, es duro. Pero es el proceso que llevamos. Muy diferente que usted le dice, Señor, dame vida, Señor. Cuida a mis hijos. Dame salud, Señor. Cuida a mis hijos. Sigo confiando, sigo creyendo en ti, en tus palabras, Señor. Pero es normal, hermano, que la duda llegue a nuestra vida. Pero por eso la palabra de Dios, por eso son los mensajes. Por eso, hermanos, iniciemos este año con fe. Agradecido en el Señor. No nos apartemos, hermanos. Jesús nunca va a fallar, hermano. Y fíjese que a veces nosotros no lo decimos. No es que venga usted y diga, yo dudo del Señor. No, nunca lo decimos. Porque si pregunto, o nos preguntan, o me preguntan a mí, ¿usted cree que el Señor va a hacer grandes obras en esta iglesia? Amén, le digo yo. Sí, ¿por qué estás abatido cuando no hay para pagar la cuota de la casa, del alquiler? No que crees en el Señor, pues. No que crees en el Señor, pues. ¿Por qué te afligís? Porque, ¿cuánto salió de luz y cuánto va a salir? ¿Por qué estás abatido, pues? ¿Crees o no crees? Cuando estamos con esa actitud de angustia, de presión, ¿y cómo voy a hacer? Y para la campaña, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto y lo otro? Hermanos, y a veces nosotros, como pastores, hacemos campaña y decimos en el nombre del Señor, Señor, provee, Señor, para dar la ofrenda, para dar esto, para dar lo otro. Un día de esto yo le estaba preguntando al pastor, perdón, pastor, que lo exponga, pero ni modo se lo entenderá, ¿verdad? Un día de esto yo le estaba preguntando al pastor, le digo yo, y tiene un evento el pastor ahí, ¿verdad? Y gasto mi manto, hermano. Le digo yo, y tiene alguien que le va a ayudar, pastor.
No, me dice, bien tranquilo, hermano. No, me dice, bien tranquilo. Confiado. Hermano. ¿Se recuerda cuando tuvimos la celebración del Día del Niño? No teníamos, hermano, nada. Nada de nada. Pero yo tenía en el deseo, en el corazón de celebrar con inflable, que hubiera un sorbete, que hubiera palomitas de maíz, que hubiera... ¿Qué más hubo, hermano? Pizza, hermano. Yo tenía ese deseo en el corazón. Y oraba y le pedía al Señor, Señor, ¿verdad? Aquí me voy a dejar ir caminando sobre las aguas, Señor, y no quiero apartar mi mirada. Y entonces, hermano, empecé, ¿verdad? Lo empezamos a anunciar y yo se lo compartí en esa oportunidad. Un día estaba yo viendo el precio de los inflables. Viendo el precio. Señor, provee, Señor. Señor, usted va a proveer, Señor, usted va a proveer. Y alguien se acercó. ¿Y qué van a hacer en la iglesia? ¿Qué van a tener en la iglesia? Ah, esto y esto y esto. ¿Y cuáles te gustan? Ah, el más barato. Quiero verla. Empezó a ver. No, mejor esto tope, estos trepe. Digo, sí, eso está bonito eso. Y cuando veía el precio, así, sí, todo. Pedilo, yo te voy a dar dinero. No, dije yo, pues sí, aquí vamos con todo. Si viene eso, viene la pizza, viene el sorbete, viene todo lo demás. Y así fue. El último día todavía teníamos solo como, no se me recuerdo si $10 para la pizza. Aquí hay pastor, aquí está esto, aquí está, hermano, hasta los servidores y los adultos que venimos comimos pizza. Amén, hermano. Ah, porque el pastor, no, hermano, por la obra, por la misericordia, por la bondad de Dios, hermano. Porque Dios nunca va a dejar de contar a sus hijos, hermano. Y mucho más a sus niños. Entonces, hermano, a veces cuando nosotros decimos, no, yo no dudo en el Señor, yo sé que el Señor me va a proveer, pero cuando estamos en esa cosa, Señor, ¿y cómo voy a hacer? Ahí estamos dudando. Ahí estamos dudando. En el nombre del Señor, hermano, vamos por más. Usted en su trabajo, con su familia, si usted va a emprender algo, créale en el Señor, hermano. Ahora bien, usted tiene que hacer su parte también, ¿verdad? No todo dejárselo al Señor. Levántate y trabaja. En el nombre del Señor, hermano. Confiemos en Él, en su palabra, en sus promesas. Dios, hermano, va a usar a quien sea. Número uno, Dios va a usar a quien sea. Dios va a usar lo que sea para bendecirle. Y en el tiempo que Él diga. De la persona o de donde menos usted se lo espera, va a venir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque usted le ha creído. Denle una ofrenda de pan. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Cristo. Gracias.